O sea, tienen diversas aplicaciones, porque sencillamente son conceptos fisiológicos, ¿verdad? Que nosotros vamos a ir modificando, ya sea con patologías o con fármacos. Como lo había dicho, conceptualmente, stroke volume, contractility, bla, bla, bla. So, stroke volume, contractility, preload, afterload. Stroke volume es, vamos a ver la fórmula en un momentito, que es diastolic volume minus systolic volume. En pocas palabras, es la relación que hay entre la cantidad de sangre que hay en el ventrículo cuando se llena y la cantidad que sale cuando, o sea, y la cantidad final luego de una eyección que queda en el ventrículo. O sea, prácticamente es la cantidad que tú sacas por latido. Contractility, el nombre lo dice, la capacidad, la fuerza o los diferentes grados de contracción que tiene el tejido cardíaco. So, naturalmente, mientras más contractility, mayor stroke volume. Mientras más fuerte se contrae, mayor stroke volume. Preload, habíamos dicho que era una medida que regularmente lo ponían como equivalente a el end diastolic volume o el volumen final diastólico. Pero para motivos prácticos, el preload se refiere a la cantidad total de sangre que llega al final de la diástole en una cavidad cardíaca. Por lo regular, cada vez que nosotros hablamos de, sobre todo preload y afterload, normalmente nosotros nos concentramos es en el ventrículo izquierdo, porque es el que tiene más correlación patológica y como tiene conexión directa sistémica, pues importante. Ahora, tienen que recordar que nosotros tenemos preloads y afterloads, como le dije en la última clase, en cada cavidad, que dependen cada uno, están relacionadas todas las variables, pero su relación, o sea, cada cavidad tiene su preload y su afterload, y cada uno están relacionados, pero tienen consideraciones diferentes. Por último, tenemos el afterload, que habíamos dicho que era la presión que debe vencer una cavidad cardíaca para inyectar, para básicamente inyectar sangre, ¿verdad? Nuevamente, todas estas variables son importantes porque son las que me van a determinar en estados patológicos y sobre todo la función cardíaca. Y son los parámetros que yo voy a modificar farmacológicamente, esencialmente. Claro, como le dije, hay muchas otras cosas detrás de cada uno de estos parámetros, pero como siempre vamos por lado escalado. Cardiac Oxygen Demand. Naturalmente, mientras más trabajo tiene el músculo cardíaco, mayor demanda de oxígeno hay. Mientras más latido por minuto tiene, mientras más fuerte se contrae, mientras más fuerza tiene que vencer. Podrían poner el preload también, que eh, mientras más sangre llega, mayor es el diámetro del ventrículo, o sea, vamos a ponerlo así. Mientras más sangre llega al ventrículo, más este se distiende. Pero la pared muscular ejerce una resistencia, una presión. Y mientras mayor es, o sea, la sangre empuja hacia afuera, pero el miocardio, aún en reposo con el tono, contrae hacia adentro, o sea, mantiene un tono hacia adentro. So, mientras más sangre hay, más fuerza tiene que hacer el miocardio para controlar la tensión en su pared y eso naturalmente aumenta los requerimientos de oxígeno. Este concepto va a ser importante porque en algunos casos, por ejemplo, cuando nosotros hablemos de angina, cuando hablemos de infarto, donde lo que principalmente se compromete es el aporte sanguíneo cardíaco y es lo que causa ese dolor de pecho principalmente, pues naturalmente los fármacos que nosotros vamos a utilizar para
disminuir esa angina, ese dolor de pecho, va a ser alrededor de estos señores para disminuir el trabajo cardíaco. En pocas palabras, mientras generalmente el dolor cardíaco proviene cuando hay un mismatch entre la cantidad de oxígeno que llega y el trabajo que hay que hacer. Si alguien tiene angina, si alguien tiene dolor de pecho de origen cardíaco, si usted disminuye, mientras más usted disminuya la cantidad de oxígeno que utiliza ese miocardio, pues menos síntomas se desarrollan o más rápido mejoran los síntomas, para ponerlo de otra forma. A ver, aquí nosotros tenemos algunas fórmulas que tienen que aprenderse. Esa fue la que le dije ahorita. El end diastolic volume menos end systolic volume es igual al stroke volume. Y es algo que, pues, es algo que tiene sentido. Porque si decimos que el end diastolic volume, como su nombre dice, se refiere a, oigan bien, end diastolic volume es la cantidad de sangre total que hay al final de la diástole. O sea, luego de la fase de llenado cardíaco. Entonces, si yo tengo aquí, vamos a decir que tengo 350 mililitros de sangre, y luego de ese periodo diastólico viene la sístole, ¿verdad? El proceso de eyección. Si yo mido que yo en ese ciclo cardíaco eyecté 200 mililitros, eso significa que la cantidad residual que me quedó acá de sangre luego de ese latido es 350 en diastolic volume menos lo que yo saqué, 150 mililitros quedan. Y entonces este es el end systolic volume. O sea, el volumen que queda después de sístole. Y eso va a ser bien importante identificar porque en un momento vamos a hablar de los gráficos de volumen presión cardíaca. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Luego tenemos la fracción de eyección. El nombre lo dice todo. Si este es el volumen total que yo tengo, esto representa el 100% de sangre que yo puedo inyectar. Porque tú no puedes inyectar naturalmente el volumen que tú no tienes. Como yo calculo la fracción de eyección es stroke volume, bueno, lo primero es que ya nosotros sabemos, hay algunas fórmulas que son condependientes. End diastolic volume. So, stroke volume sobre end diastolic volume es lo que me permite calcular a mí la fracción de eyección. Ahora, ya yo sé que stroke volume, habíamos dicho que era end diastolic volume menos end systolic volume, que era lo que quedaba acá. Eso es lo que me determinaba a mí cuánto yo eyectaba. Esto es end diastolic volume. So, nuevamente, como el nombre dice, fracción de eyección es qué porcentaje yo eyecto en relación al end diastolic volume. Por ejemplo, en este caso, si yo eyecté 200 mililitros de 350 mililitros, ustedes pueden hacerlo a través de la fórmula, pero aquí como tenemos todos los valores, podemos sacar porcentualmente. Por ejemplo, aquí, con una regla de 3, 350 mililitros es el 100%. Entonces, 200 mililitros es a cuánto. Sería 200 por 100 entre 350, 57%, etcétera. Todos los puntos. So, aquí la fracción de eyección fue 57%, o sea que yo eyecté el 57% del end diastolic volume, o sea, del total de la sangre al final de la diástole. Y son cosas, estas son fórmulas que hay que saber. Y esto va a ser importante porque más adelante nosotros vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca nosotros lo vamos a clasificar en sistólica, en diastólica, y lo vamos a clasificar también en según su fracción de eyección. Vamos a hablar de
Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja y con fracción de eyección preservada. Eso es importante. Esto ya yo se lo había dicho, stroke volume times heart rate. Esto no es importante para nosotros. Pulse pressure es un concepto. Como ustedes ven acá, es sencillamente la sustracción entre presión sistólica y diastólica. Y lo único que eso nos permite a nosotros es pensar o descartar algunas patologías. Porque clásicamente se ve elevado o disminuido en algunas patologías. Este va a ser un indicador general de más o menos dónde tenemos que buscar. Eso es importante. También el tirar pressure, cardiac output, y ya nosotros sabemos que cardiac output es, sobre todo nosotros podemos remeterlo de dos formas, que es stroke volume times heart rate times DPR. Es lo mismo, yo estoy representando lo mismo, por si acaso en algún momento. Es raro que pongan a hacer estos cálculos, pero uno debe estar preparado para eso en este caso, de cómo sacar el cardiac output y cómo calcular el tirar pressure. Lo importante, tiene que saberse por lo menos esta fórmula. 2/3 de la diastólica más 1/3 de la sistólica es igual al MAP, mean arterial pressure. Y el MAP va a ser importante porque nosotros podemos tener personas que tienen presiones arteriales bajas que no necesariamente significa hipotensión. Siempre y cuando exista una relación adecuada entre la presión sistólica y la diastólica, no hay ningún problema. El problema es cuando tú tienes baja presión más un bajo MAP. Sobre todo si es menor de 65, porque ya estamos hablando de isquemia, shock. Todo ese número es importante para nosotros. Entonces, en este caso, son importantes las fórmulas. En curva de Stalin, este es clásico de fisiología, y lo que nosotros estamos viendo es, como siempre, vamos a ver nuestros ejes. Aquí, ¿qué es lo que yo estoy midiendo? En diastolic volume, que habíamos dicho que entre comillas, podemos considerar que es lo mismo que preload. O sea, la cantidad total que llega al corazón de sangre. O sea, ¿cuánto de sangre llega? Por lo que vemos aquí la relación entre el preload y el stroke volume. Vamos a comenzar acá con lo normal. Esta es la curva normal. Ahora fíjense, una persona normal, cuando comienza a hacer actividad física, la curva se mueve hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Si yo estoy moviéndome de aquí hacia atrás, significa, primero, la curva está, vamos a ponerlo en perspectiva. Esto choca aquí, esto choca aquí, esto choca aquí, esto choca aquí. De hecho, podría ponerlo con otro color, pero está bien. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo? En REST, yo tengo que el stroke volume está aquí y que el preload está aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo ejercicio? Miren qué pasa con el stroke volume. Aumenta. Y claro que va a aumentar. Porque a medida que yo comienzo a hacer ejercicio, aumentan mis demandas circulatorias. Tengo que aumentar mi stroke volume. ¿Y cómo yo aumento el stroke volume? Bueno, aumentando el contractility o aumentando el heart rate, que son cosas que suceden cuando uno comienza a hacer ejercicio. El corazón late más rápido, ¿verdad? El miocardio se contrae con más fuerza. Ahora, miren qué pasa con el preload. El preload, el end diastolic volume disminuye. ¿Por qué disminuye?
Porque el stroke volume es una dependencia del end diastolic volume. Si yo estoy eyectando más sangre, me queda menos sangre en el tejido cardíaco. ¿Me explico? Ahí tienen un corazón y vamos a decir que yo estoy haciendo mis cálculos acá. Vamos a decir que lo que yo tengo en reposo normalmente son 300 mililitros. Y que normalmente el latido cardíaco yo saco 150 mililitros. ¿Qué pasa? Eso es en reposo. Si yo comienzo a hacer ejercicio, voy a aumentar mi heart rate y voy a aumentar mi contractility. Por ende, ahora por ciclo cardíaco, en vez de yo sacar 150 mililitros, voy a sacar, vamos a decir que 200 mililitros. ¿Qué significa eso? Que el end diastolic volume inicial era 150. Pero cuando yo estoy haciendo ejercicio, el end diastolic volume baja a 100. Por ende, el end diastolic volume está disminuyendo. ¿Por qué disminuye? Ese que yo mencioné aquí, si lo ponemos en perspectiva, realmente la manera correcta de llamarlo sería end systolic volume, para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? End systolic volume. Si yo aumento el stroke volume, el end systolic volume disminuye. Ahora, la mayoría de la sangre va a estar redirigida hacia los tejidos donde hay un aumento de los requerimientos de sangre. Por ende, toda esa sangre va a ir a pulearse para esa área. En caso de que sea músculo, en caso de que usted esté comiendo estómago. Y esa redistribución de sangre va a hacer que acá disminuya la cantidad de sangre que llega al corazón, porque parte de esa sangre está redistribuyéndose a los tejidos, donde está aumentando localmente los requerimientos de perfusión. So, yo voy en ejercicio, yo tengo la capacidad de mandar más sangre, pero esa sangre extra que yo estoy mandando se va a quedar en los tejidos que están requiriendo ese aporte sanguíneo. Por ende, la cantidad total de retorno venoso que yo tengo se ve disminuida. Eso es lo que yo represento acá. So, el PRI lo disminuye, el end systolic volume disminuye, el stroke volume aumenta. Eso es lo que yo veo aquí. Pasé de aquí a o sea, me moví de acá hacia la izquierda. De aquí me moví, de aquí acá arriba. El stroke volume aumentó, end diastolic volume PRI lo disminuyó. Ahora, en consecuencia, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esto en una persona que tiene insuficiencia cardíaca? So, primero vamos a ver insuficiencia cardíaca. Esto es todo normal, fíjense. Normal está aquí, normal esto es aquí. Fíjense que pasa en insuficiencia cardíaca. El stroke volume disminuye significativamente. Y el preload, el end diastolic volume, aumenta significativamente. Lo que pasa clásicamente en insuficiencia cardíaca es que, bueno, el nombre lo dice, insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que hace el corazón? Bombear. Si usted no puede bombear sangre de manera adecuada, usted falla como órgano, en el caso del corazón. Y si yo no puedo bombear de manera adecuada, mi cardiac output disminuye. Pero si yo no puedo sacar adecuadamente toda la sangre que me llega a mí al ventrículo, en este caso izquierdo, el end diastolic volume aumenta. Porque si yo lo normal que yo debería de sacar, vamos a decir que aquí yo tengo nuevamente 300 mililitros. Si vamos a decir que lo normal que yo debería estar inyectando son 210 mililitros, eso sería lo normal.
Pero una persona que tiene insuficiencia cardíaca, vamos a decir que solamente puede inyectar 100 mililitros. Eso significa que yo tengo un déficit de 110. 110 que se están quedando aquí, que yo no estoy pudiendo sacar. Por ende, el end-diastolic volume aumenta. Porque a mí se me está acumulando la sangre que está llegando más la sangre que yo no estoy inyectando. So, en este ciclo cardíaco inicial yo tenía 300 mililitros en el end-diastolic volume. Pero como en ese latido yo solamente pude mandar 100 mililitros, significa que yo aquí tengo 200 de reserva, más lo que sea que llegue. So, en ese ciclo, mi end-diastolic volume va a ser mayor de que 300 mililitros. Por ende, aumenta. Eso es lo que pasa en insuficiencia cardíaca. Esto déjenmelo ahí, porque no hemos hablado de tratamiento. Pero naturalmente, el cornerstone treatment para insuficiencia cardíaca es esto: tú aumentar el cardiac output y dentro de lo posible disminuir el peso. Eso es lo que tú haces con los fármacos que se utilizan en insuficiencia cardíaca. Eso déjenlo ahí. Tienen que preguntarme por si acaso. Estamos claros por ahora. Dudas, preguntas, todo bien, todo claro, no hay confusiones. Todo bien, todo bien. Mira que quería aportar también en cuanto a la imagen anterior, en donde aumenta la precarga, que también aumenta la precarga cuando, o sea, tenemos mayor precarga cuando aumenta el heart rate. Tiene sentido porque si aumenta el heart rate y la contractilidad cardíaca, de aquí a que se llene, o sea, no da tiempo. No se escucha, Steven. Creo que se cortó, ¿verdad? De un latido a otro. Ay, no se escucha lo que yo digo. Creo que se cortó a mitad. Sí, sí, no, mi señal está mala porque está lloviendo. Está bien, vamos a seguir. Era aportar algo nada más acerca de él. Ah, cualquier cosa lo puede escribir. Pero nuevamente, o sea, alrededor de eso hay muchas cosas. Porque yo todavía no me estoy metiendo en territorio tanto patológico, no me estoy metiendo en fármaco, porque lo que nos interesa ver es lo normal ahora, ¿verdad? Y luego complicarnos. Ok. So, ¿verdad? En diastolic volume, ok. Si tú a alguien le pones una infusión, ¿verdad? Tú estás metiendo más contenido vascular directamente a una vena, eventualmente va a llegar al corazón. So, eso paulatinamente te va a aumentar el end-diastolic volume, ¿verdad? Pues sí, esto es dependiente de lo mismo pasa, deshidratación disminuye. Pero nuevamente, como vamos a ver aquí, yo eso lo que le estoy dando una super mega por arriba introducción, porque todas estas cosas tienen, primero, muchas consideraciones alrededor que no hemos ni siquiera mencionado, porque nuevamente no vamos a encargar de eso, o nos vamos a preocupar por eso cuando ya tengamos un poco más claro los conceptos básicos y pues estemos entrando sobre todo a patologías. Eh, Acá, resistencia, presión y flujo. Estas fórmulas no es tan necesario que se las sepan de memoria, pero sí que tengan el concepto. O fíjense, resistencia. Cuando hablamos de circulación fetal, yo le dije que la sangre va, por ejemplo, miren acá. Nosotros tenemos un sistema tubular. En los dos, ¿cuánto sería más fácil? Tenemos un sistema tubular. Si la sangre está yendo de aquí
para acá, eso significa que debe de haber alguna razón, porque podría entonces ser al reverso. Y no es lo que pasa en el sistema cardiovascular. En el sistema vascular las cosas van de un punto A a punto B. No es normal que haya ahí está algunos estados patológicos, claro, ¿verdad? Pero no es normal que hayan reversos de circulación, siempre es lineal. Y la razón por la que eso sucede es porque normalmente como el sistema cardiovascular se rige por presiones. Entonces, si la sangre va de aquí, de punto A al punto B, eso significa una sola cosa. La resistencia o la presión que hay en el punto A es mayor que la del punto B. Por ende, la sangre se dirige en esa dirección. Uno de los determinantes, o sea, una es presión y la otra es resistencia. Si la sangre se mueve del punto A al punto B, significa que hay menos resistencia de A hacia B que de B hacia A, porque si no el flujo fuera contrario. Ahora, ¿cuáles son los determinantes de la resistencia? Viscosidad, naturalmente. Mientras más viscoso es un fluido, más resistencia opone. Lento. Mientras más largo es un vaso sanguíneo, o mientras más ancha, mientras más prominente es la superficie por la cual tiene que pasar un líquido sobre otro, más resistencia, naturalmente. Tengo que pasar más estructura. Y lo otro que ustedes ven aquí es que la resistencia es directamente proporcional a viscosidad y a longitud, y es inversamente proporcional al radio. ¿Qué significa eso? A mayor radio, menos resistencia. Y eso se cae de la mata, ¿verdad? Mientras más grande es una manguera, más difícil es tú lograr presión. Ajá. No, eso mismo que iba yo a decir, que mientras mayor es el calibre del tubo, menor presión. Mientras más pequeño, más estrecho es el calibre, pues mayor presión. Naturalmente. Aquí ustedes no van a hacer cálculo con esta fórmula, que van a tener conceptos. Conceptos. Porque naturalmente, si tú tienes un vaso determinado y este sufre vasoconstricción, ya automáticamente lo que tú tienes que pensar, ok, aumentó la resistencia, por ende aumentó la presión de ese vaso. Y lo contrario. Vamos adelante, vamos a hablar de shock circulatorio, distributivo, de shock séptico, donde tú no tienes pérdida de fluido, sin embargo la presión baja. Y eso es por disfunción vascular sobre todo. Si todos tus vasos sanguíneos se dilatan de un momento a otro, como pasa por ejemplo en anafilaxis, tú puedes entrar en shock circulatorio, distributivo, porque no es que tú tuviste sangre, no es que tú, o sea, no es que tú tuviste una hemorragia, no es que tú tuviste una disminución de volumen, deshidratación. Es que si tú vasodilatas todos los vasos juntos, la presión disminuye drásticamente. Lo mismo, nosotros vamos a ver más adelante que hay algunas patologías, mieloma múltiple, Waldenström gamma globulinemia, mieloma múltiple, donde tú puedes, policitemia vera, donde tú puedes desarrollar el síndrome de hiperviscosidad, que es donde en la sangre donde tú tienes un aumento de proteínas o elementos formes que causa un retraso en el movimiento de la misma, porque hay más resistencia. Eso es importante. Lo otro, nosotros tenemos dos tipos de resistencia, como ustedes ven acá, en serie y en paralelo. Esto es importante en grandes vasos, esto es importante en capilares. Esto es importante. Las resistencias en serie, como están una al lado de otra, lo único que ustedes tienen que hacer es sumarlo. Pero en paralelo, las fórmulas son como lo más o menos recíproco. Y eso es importante porque si le enseñan un lecho capilar, literalmente una magia así, le ponen diferentes presiones y le dicen que cuál es la resistencia total. Como ustedes están viendo ahí, es sencillamente poner 1
sobre el número de la resistencia que le den, hacer el cálculo, la división, sumarlo todo y ponerlo después sobre 1 ya. No se preocupe que vamos a tener cosas. Ya vamos a tener ejercicio para eso. Pero es un tema conceptual. Lo de toda esta parte es concepto. Ok. Para acá volvemos ahora. Vamos primero a hablar de esto. Ok. Lo primero que nosotros tenemos, aquí hay muchas cosas juntas. Eso es lo primero. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es comenzar a quitar para organizarnos, ¿verdad? Y ponerlo por parte. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar primero en lo normal y para motivos prácticos en las líneas negras solamente. Parece una tostada. Ok, bueno, ya. Ustedes se imaginan que no existe nada más que negro. Voy a quitar esto. Y de hecho, puedo quitar todo esto. Ok, esto fue lo mejor que puedo hacer. Entonces vamos a guardar una copia de esto. Ok, so, vamos por parte. Yo creo que escuché como una mano, algo por ahí. Lo que pasa es que creo yo, bueno, una persona que preguntó qué es lo que Sí. pinta ahí. Ya, Y ya, yo ya. creo No, es ahí el valor bueno, el valor de pie constante. En muchas fórmulas nosotros tenemos constante que lo que nos permiten es ajustar la fórmula, equilibrar la fórmula. So, ahí pi es sencillamente eso, un valor constante. No es la primera vez que lo vamos a ver, ni la última. Es un valor constante que sirve para darle homogeneidad a la fórmula. Pero nuevamente, en ese caso nosotros no vamos a hacer ningún tipo de cálculo. No vamos a hacer ningún tipo de cálculo. Esa es una fórmula conceptual. Lo que tienen que entender es cuáles son los determinantes y cuál es el efecto que tienen sobre resistencia. En pocas palabras, como ustedes podrían resumirlo, es cuando yo hablo de la resistencia de un vaso sanguíneo, las cosas que suman resistencia y que son directamente proporcional es qué tan largo es el vaso y cuál es la viscosidad del fluido. La cosa que restan resistencia es diámetro, más diámetro, menos resistencia. Hablamos un poquito ahora en vascular, más adelante vamos a hablar um, de cómo se da el intercambio de líquido entre tejidos y capilares. Y ahí vamos a ver el coeficiente de difusión, que es técnicamente una constante. En general, las constantes se utilizan en las fórmulas para eso, para equilibrar y darle homogeneidad, para que independientemente cuál sea la circunstancia en la cual usted está haciendo un cálculo, le dé, o sea, sea consistente. Aquí yo hice lo que pude. So, miren, ¿qué nosotros estamos viendo aquí? Este es un
es un cuadro, un gráfico clásico, que tienen que esperarlo sentado. No estos mismos, porque a ustedes no le van a poner estos gráficos y le van a decir que es eso, sino que le van a poner circunstancias, se lo van a representar en un gráfico y ustedes van a tener que tener la capacidad de saber, de entender qué es lo que está pasando aquí. So, XY, como siempre, ¿qué estamos viendo aquí? Volumen. So, lo primero es que estamos hablando de un lugar específico. Ventrículo izquierdo. So, todo lo que está pasando que vamos a representar aquí es aquí. Aquí es donde está todo. Y lo otro es presión. So, es un gráfico volumen presión. So, ¿qué yo estoy viendo acá? So, lo primero que yo voy a observar es este pedazo de aquí, que va desde aquí. Vamos a poner desde A hasta B. Cuéntenme, ¿qué ustedes están viendo? ¿Qué yo estoy viendo acá? Sístole y diástole. No, pero esto es sístole. Ok, esto es diástole. Ahora, en Ok. relación En a el este gráfico, diagrama, ¿qué es lo que está pasando de A a B? Ejemplo, básicamente, habla. No para allá, no para allá. empieza con la apertura de la válvula y termina con la guerra. Marcelo, Ok. Ahora, Bueno, lo que tú me estás diciendo son los procesos que están detrás de eso. Y eso está bien. Ahora, déjame, conceptualmente, ¿qué yo estoy representando en este pedazo de aquí? ¿me escuchan a mí? Ajá. Básicamente, en ese pedacito ahí de A B, hay un aumento. Lo principal que se ve es el aumento del volumen en el ventrículo izquierdo, que representaría como quien dice lo que es el llenado del ventrículo que va a producir lo que es la precarga para que entonces para romper la fuerza contra, la presión en contra que hay y poder eyectar, creo yo. Bueno, lo primero que tenemos que visualizar es así. Mira, por ejemplo, aquí. ¿Qué estoy viendo acá? ¿Cuál es la presión en el ventrículo? En todo, que todo este proceso suceda como una línea flat, me indica que la presión aquí es constante y es baja. De todo el proceso, este es el que menos presión maneja. Miren, todo se mantiene aquí, a ese nivel. Ahora, ¿qué es lo que sí me está aumentando? El volumen. Lo que yo estoy viendo acá es que el ventrículo mantiene una presión baja aquí dentro, pero que a medida que pasa el tiempo se va llenando de volumen. Y el periodo en el cual el ventrículo se llena de volumen es diástole. Lo que yo estoy viendo de acá de A a B es presión baja, pero aumento de volumen. Es diástole. De aquí a aquí yo estoy representando la diástole ventricular. ¿Se entendió eso? Sí. Ahora bien, nosotros vamos a la siguiente fase, que sería de B a C. ¿Qué yo estoy viendo acá de B a C? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con la presión? Bueno, ahí tenemos un aumento súbito de la presión, Y pero el ahí volumen. y el volumen ahí se mantiene constante, lo que Exacto. indica, Entonces, este proceso que estamos viendo aquí es el llamado periodo de contracción isovolumétrica. Lo que eso significa acá es que el ventrículo está lleno de sangre. Y como está lleno de sangre, el ventrículo comienza a generar tensión. El ventrículo comienza a ejercer presión sobre esa sangre sin contraerse. Se cierra la válvula mitral
Y con el cierre de la válvula mitral y el aumento de la presión que ejerce el músculo ventricular sobre esa sangre, ¿qué pasa si usted comienza a ejercer presión? Si usted comienza a cerrar el ventrículo con sangre y aquí una válvula tapando esta parte, la presión de acá adentro comienza a subir. Eso es lo que usted está viendo aquí. Ya yo dejé de llenar el ventrículo, por eso no me sigo moviendo a la derecha. Y como el ventrículo comienza a contraerse, la presión comienza a aumentar. So, la presión va a aumentar hasta que la presión del ventrículo es mayor a la presión de la válvula aórtica. Y en ese momento, naturalmente, miren qué comienza a pasar. ¿Qué pasa de C a D? Ahí eventualmente, o sea, obviamente se ve cómo disminuye la presión por lo que se dijo. O sea, se venció. Inicialmente lo que yo veo es que la presión sigue aumentando. Pero ¿por qué la línea se estaba devolviendo hacia la izquierda? Porque el volumen disminuyó, mala mía. Exacto, entonces tú estás aumentando la presión al mismo tiempo que tú te estás devolviendo para atrás, o sea, disminuyendo el volumen. So, esto que ustedes están viendo aquí, lo que me representa es el ventrículo contrayéndose y la sangre saliendo. El ventrículo sigue contrayéndose, sigue aumentando la presión hasta que llega a su presión máxima y la sangre va saliendo. So, esto de aquí es diástole, esto de aquí es sístole, eyección. ¿Qué pasa? Llega un momento en el cual la cantidad de sangre que yo saqué es grande. Por ende, ya yo no puedo mantener la presión dentro del ventrículo. Por ende, la presión cae drásticamente. Y lo que inicialmente me abrió a la aorta fue la presión del ventrículo. So, cuando esa presión cede, la válvula aórtica vuelve y se cierra. Ahora, ¿qué nosotros seguimos viendo aquí? La presión sigue bajando hasta que volvemos al punto de inicio. Ahora, ¿cómo nosotros nos ubicamos acá? Los volúmenes. ¿Cuál es el volumen que yo estoy representando acá? ¿Qué acaba de suceder aquí? Sístole. So, esto que está aquí, este volumen que yo tengo aquí, es el end systolic volume. Es el volumen que me queda luego de la sístole. Siempre queda algo en el ventrículo. La fracción de eyección nunca es 100%. Lo normal es alrededor del 55%. Ahora, ya nosotros sabemos que de A a B yo estoy llenando el ventrículo. So, ¿qué es esto que está aquí? El end diastolic volume. El volumen al final de la diástole. Volumen al final de la sístole. So, si yo resto esto y esto, lo que obtengo es el stroke volume, que es lo que yo estoy viendo acá. ¿Cuánto volumen entró y cuánto volumen me quedó? So, esto que está aquí es el sístole, ¿verdad? Y stroke volume. Ahora, lo único que nosotros agregamos acá es lo que pasa con las válvulas. Ya ahí vimos con la válvula aórtica, aquí válvula mitral. ¿Qué pasa? En el periodo de llenado se abre para que pase la sangre, ¿verdad? Porque al final de la sístole, aquí ya yo no tengo mucha sangre, tengo un chin. Solo la presión baja. La presión está baja. Entonces se abre la válvula y comienza el proceso de llenado. Se llena el ventrículo, aumenta la presión, se cierra la válvula, reinicia el proceso. Es el ciclo cardíaco representado en gráfico de volumen-presión. ¿Está claro eso? De mi parte, sí. Preguntas. No hay preguntas, seguros. Other pizzerias. Seguros, 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 seguros. Bien. Seguimos entonces. Porque lo que nosotros vamos a ver ahora aquí son modificaciones. Bueno, y hubo algo que no mencionamos, ¿verdad? Este es el periodo de contracción isovolumétrica, periodo de relajación isovolumétrica. No cambia el volumen, oigan, isovolumétrica. El volumen no cambia, pero la presión baja. Relajación isovolumétrica. Aquí,
No cambia el volumen, pero aumenta la presión. Contracción isovolumétrica. Entonces, cuando ustedes lo ven de esa manera, el gráfico, el proceso, es un poco más sencillo de entender, manejar, de digerir. Entonces, 100% claro que estamos claros. O sea, no hay problema, todo bien, no hay dudas. So, que alguien me explique este de acá. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Yo voy a poner puntos. Voy a poner aquí A, voy a poner B, voy a poner C, voy a poner D. So, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando ustedes comparan el negro, o sea, el normal, que está representado en negro, y este, ¿qué es lo que ustedes ven? Miren el gráfico. O sea, olvídense de eso, miren el gráfico. ¿Qué ustedes están viendo aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el gráfico este que tiene la línea negra y este azul? ¿Cuáles son las? Háblenme de las diferencias. ¿Qué ustedes ven? Bueno, básicamente ahí se ve lo que se estaba mencionando ahorita. Cuando aumenta lo que es el heart rate, básicamente tenemos entonces, o sea, el corazón está latiendo más rápido y comparado Pero con la otra aquí, por si línea. acaso, disculpa que te interrumpa, pero aquí nosotros estamos viendo un latido solamente. Esto que tú estás Ok, viendo aquí es un ciclo cardíaco. Si aquí, si el latido está más rápido, está más lento, eso yo no lo veo aquí. Porque aquí lo único que yo veo es que está pasando en un ciclo cardíaco, o sea, en un latido. ok. Bueno, básicamente dentro de ese latido, la contracción se está produciendo más rápido porque estamos viendo aquí que la empieza a contraerse antes, o sea, mucho antes de que se vacíe el corazón. ¿Me entiendes? O sea, es como hasta la mitad que se vacía el corazón y de inmediato empieza el siguiente, empieza la contracción, pero este como que sube, el B, ¿verdad? A partir del B sube al mismo tiempo que en el negro. Bueno, puede ser que Bueno, un vamos a aumento. hacer una cosa, pero tómense 2 minutos. Va por ahí, pero tómense 2 minutos y comparen en su mente, ¿verdad? Las diferencias entre lo normal y este, que naturalmente es patológico. Pero fíjense en el gráfico. 2 minutos. Piensa. Y yo pongo a cargar esto.
Ok, entonces, cuéntame. Bueno, yo diría varias diferencias son una, más sangre al final del trabajo cardíaco, ¿verdad? Queda más sangre al final del trabajo cardíaco. Otra diferencia sería que se necesita más presión para poder eyectar la sangre. Y otra diferencia es que se eyecta menos sangre. Ok, ok. ¿Y qué debería de suceder? O sea, ¿qué cosas a ustedes se le ocurren que pueden ocasionar esa circunstancia particular? Bueno, ahorita se habló de, eso se parece mucho a la descripción de una insuficiencia cardíaca que se mencionó ahorita. Si fuera insuficiencia cardíaca, aquí hay cosas que sí son parte de insuficiencia cardíaca, hay otras que no. Porque mira qué es lo que pasa. Nosotros podríamos perfectamente representar insuficiencia cardíaca en uno de estos cuadros, pero no sería particularmente como ese, por algunas pequeñas diferencias. Pero antes de, ¿alguien más tiene algo que agregar o quiere hacer algún comentario? Mi gente, sin miedo al éxito. No, ok, mire. Como yo le he dicho en diferentes ocasiones, una de las mejores formas, maneras de aprenderse las cosas eh, es sencillamente a través de la diferenciación. Este es el negro es el normal. Miren a dónde llega la presión del normal. Miren a dónde llega el volumen sistólico final del normal. Y miren a dónde está el patológico o el 9. ¿Qué ustedes están viendo aquí? Lo primero es que la presión que yo estoy ejerciendo en el ventrículo es mucho más alta. O déjenme ponerlo de otra forma. Aquí, la presión que tiene que hacer el ventrículo para sacar la sangre es mucho mayor. Fíjense, el punto de inflexión acá para comenzar a sacar la sangre en el ciclo normal es aquí. Y el máximo de la presión es acá. Pero en este caso, independientemente cuál sea el momento donde yo esté comenzando a inyectar, la presión general total que tiene que hacer el ventrículo es mucho mayor. La presión es mucho mayor. Ahora, ¿cuál presión? La que yo debo de vencer. Esto lo que me indica a mí es que el afterload está mucho más elevado. Tengo que vencer más presión para sacar. Recuerden que lo que nosotros estamos haciendo aquí es, si esto es sístole, yo estoy sacando sangre. Lo que me indica eso es que aquí hay algo que no me está dejando sacar la sangre de manera adecuada.
y que cuando logro romper esa presión, solamente puedo sacar un poco de sangre. Fíjense, el end systolic volume debería estar aquí. O sea, al final de la eyección, el volumen debería ser bien bajito. Aquí, yo solamente estoy, miren a dónde queda aquí. Queda muy por arriba. Yo nada más estoy pudiendo romper esa presión, ese afterload, por un corto periodo de tiempo. Aquí hay algo que lo que me indica esto acá es que hay algo que no me está dejando la sangre salir. La forma clásica o la razón clásica es estenosis aórtica. Tengo un problema valvular acá, donde hay una estenosis, la válvula está dura, rígida y no puedo sacar la sangre. Entonces el ventrículo tiene que ejercer mucha más presión. Pero como esa válvula está estenosada, está dura, está rígida, no sale bien la sangre. Aun cuando yo venzo la presión, lo que sale es un poquito. Por eso el end systolic volume está tan arriba. Aquí la fracción de eyección tiene que ser bien paquitica. Porque miren cómo está acá. El end diastolic volume, en el proceso de llenado, yo llego al mismo punto técnicamente. Eso significa que en los dos casos yo tengo el volumen sistólico es normal. El volumen diastólico es normal en ambas. Pero miren a dónde está el volumen sistólico final aquí. Y miren dónde está el volumen sistólico final. Aquí la fracción de eyección está muy disminuida. Eso es lo que me indica eso. ¿Por qué no es insuficiencia cardíaca? De hecho, yo tengo, ¿me escuchan? Uh-huh. O sea, yo tengo una duda con eso, porque no sé si, pues yo creo que entendí, creo yo, si no, no sé si es que estoy mal recordando, que la insuficiencia tenemos que se dificulta la apertura valvular, pero en la estenosis se No, pero dificulta tú dices, perdón, me perdí, insuficiencia. en la insuficiencia se dificulta la apertura de la válvula y en No, la estenosis, o es al revés. no, mira, el nombre te dice, ¿cuál No, es? Esto es una válvula, ¿verdad? O sea, esto es una válvula. La válvula lo que hace, como cualquier válvula, es que te regula el pasaje de un líquido. Insuficiencia es, oye, insuficiencia valvular. Si lo que la válvula te regula es que pasa el líquido, insuficiencia es que, bueno, vamos a ponerlo de otra manera, un poco más sencillo. Esto es una válvula, ¿verdad? Lo que normalmente hacen las válvulas es que que permiten paso unidireccional. Que la sangre en este caso pase del lado A al lado B. Una válvula insuficiente es esto. Una circunstancia donde la válvula no cierra completamente y te permite el paso bidireccional de la sangre. Eso es insuficiencia valvular. Ok. Estenosis es esto, válvula rígida, pegada, que no importa si tú te insistes en diástole, la válvula se queda pegada. Y si acaso lo que hay una pequeña abertura, si la válvula normalmente, vamos a decir que en diástole, la válvula tiene que hacer esto para dejar pasar la sangre. En una válvula que esté estenosada pasa esto. No se abre y lo que hay es una pequeña abertura. Y para tú pasar sangre por ahí, tú tienes que subir la presión. Y la cantidad de sangre que pasa total es pequeña, que es lo que estamos viendo aquí. Tengo que aumentar la presión y al final no saco mucho. ¿Está claro eso? Sí, entendido, entendido. Ahora, Gracias. si nosotros fuéramos a representar insuficiencia cardíaca como fuera, esto es presión, esto es volumen. Y vamos a decir que este es el normal.
Si nosotros fuéramos a representar insuficiencia cardíaca, ¿cómo fuera el gráfico? Yo voy a poner varios. Vamos a poner... Vamos a poner este. Vamos a poner esto. Vamos a poner este. Y vamos a poner esto. Ok, el normal sería el negro. O sea, el de referencia. O si yo estuviera representando aquí insuficiencia cardíaca, ¿cuál sería el gráfico? Verde. Ok. ¿Alguien más? Yo diría también que el verde. Ok, bueno, yo voy a hacer algo. Ah, bien. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, usted me va a decir. Yo le mandé la foto al grupo. No se olvide. Ok, so ya nosotros entendemos qué pasa acá. Ahora, ¿qué está pasando en el verde? Bueno, mire. Concéntrense en el gráfico. O sea, comparen. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está pasando ahí y la rayita negra? Hello. Aquí en el verde, básicamente, la diferencia que hay en el verde es en cuanto al volumen. Tenemos una mayor cantidad de volumen que se eyecta. O sea, se necesita más volumen para poder, es como que el corazón tarda un ratico más en empezar a contraerse. Yo estoy viendo. Ok. O sea, el corazón, perdón, el corazón empezó a contraerse, pero las valvas tardan un poco más, se pudiera decir, como para abrirse, creo yo. Ok. Miren, siempre lo que van a hacer es comparar, ¿verdad? So, vamos a ver. Lo normal es que el end systolic volume esté aquí. El end diastolic volume esté aquí. Y aquí tenemos que el end systolic volume está técnicamente aquí mismo, al lado. Y el end diastolic volume está hacia la derecha. So, ¿qué estamos viendo aquí? Que el end diastolic volume es mayor en el verde. ¿Verdad? Pasó de aquí hacia acá. Luego viene el proceso de contracción isovolumétrica. Aquí este punto de inflexión es esto mismo de acá, la apertura de la aorta. ¿Y qué yo hago? Eyecto sangre. Alcanzo presiones parecidas. Y posteriormente en el periodo de relajación isovolumétrico y luego tengo el end systolic volume. El end systolic volume es igual
Pero el end diastolic volume es diferente. El end diastolic volume, el del verde es mayor. El end diastolic volume es mayor en el verde. ¿Qué significa? Que el end diastolic volume sea mayor en el verde, pero el end systolic volume sea igual en ambos. Bueno, que hay una mayor contracción. Yo estoy viendo. Ok, eso está intrínsecamente relacionado. O Yo le voy a sea, explicar eso ahora. O sea, hay una relación que existe entre la distensión ventricular y la contracción. Tú puedes decir sí. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a esa contracción extra? una mayor, o sea, cantidad de sangre, o sea, una mayor dilatación. Lo que yo estoy viendo aquí es que al final de la diástole hay más sangre, pero al final de la sístole hay la misma sangre. Lo que esto me representa es que por alguna razón, aquí en ese ciclo cardíaco, a mí me llegó más sangre al corazón y por ende yo eyecté más, pero con la finalidad de tener el mismo el volumen sistólico final igual. Por ejemplo, vamos a decir que en el negro, la línea negra, o sea, en lo normal, el end systolic volume era 100 mililitros y que el end diastolic volume era 300 mililitros. Eso significa que en ese ciclo yo eyecté 200. Ahora vamos a decir que en la línea verde, el end systolic volume es el mismo, 100 mililitros, pero que el end diastolic volume fue 450. ¿Qué significa eso? Que en ese ciclo yo eyecté 350 mililitros, o sea, 150 más que lo normal de base. Claro, para tú eyectar más necesitas más contractibilidad, pero aquí la variable, lo que sucedió, la variable fue que me aumentó la cantidad de sangre que me llegó en ese ciclo al corazón. Eso puede pasar cuando usted aumenta el prilo, como mencionaron ahorita, una infusión. Si yo le pongo una IV a alguien en su brazo y comienzo a meterle suero salino o Ringer Lacte, el que usted quiera, esto es lo que pasa en el corazón. Llega más sangre, ¿verdad? Más volumen y el corazón trata de en ese ciclo cardíaco restablecer su volumen sistólico final normal. Por ende, por esos ciclos la fracción de eyección aumenta. ¿Entiende eso? Sí. Eso es lo que estamos viendo. Sí, vamos a ver, déjame ver si quita ese gráfico todavía. No, ese gráfico no está acá. Miren. Vamos a ver. Ándalo, talento. Pero hay una broma acá. Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese chart, pero anteriormente había un chart que era
Vamos a poner muscle contractility relationship with muscle fiber extension. Bueno, anteriormente habían unos gráficos que tenían, era como un resorte. Músculo, resorte en comparación. Oh, bueno, aquí. Anteriormente había un gráfico igualito que este, pero que era comparando eso como un resorte con fibras cardíacas. Bueno, con fibra muscular en general. Vamos a utilizar esto. Es que eso es lo que hay. Los músculos se comportan como si fueran resortes. Y la dinámica de los resortes es que cuando están en reposo no tienen, no conservan ningún tipo de capacidad, no conservan ninguna fuerza. Ahora, a medida que usted los estira, imagínense que esta es la misma fibra. Esta es la misma fibra. Los resortes en general, mientras más peso tú le pones a este resorte, más estira. Y si tú le quitas el peso rápidamente a estos resortes, tú esperaría que llegue más lejos que este, porque acumula más energía, porque se distiende más. Y ese comportamiento de mientras más distendido está el resorte, más fuerza va a acumular y más lejos va a llegar, tiene ciertos límites. Si tú sobreextiendes un resorte, va a llegar un momento que se va a deformar y sencillamente no va a recuperar su forma natural. Lo que eso significa es que y el músculo se comporta así. Mientras más tú estiras una fibra muscular, más se puede contraer. Más espacio tiene para contraerse. Por ende, mientras más tú lo extiendes, más fuerza de contracción puede desarrollar ese músculo. Nuevamente, dentro del límite fisiológico, porque si tú lo sobreextiendes, lo que tú lo vas a desgarrar, ¿verdad? Ese principio aplica para todos los músculos, incluyendo el músculo cardíaco, por ejemplo. Vamos a suponer que este es un ventrículo y que aquí en este caso hay 200 mililitros. Si tú a esa persona, o sea, es un ciclo cardíaco normal. Si a esa persona tú le metes 1 litro de agua, un litro de salino, pues en el próximo ciclo naturalmente va a llegar más sangre al ventrículo izquierdo. Vamos a decir que por esa infusión que tú hiciste, en este ciclo, acá llega 350 mililitros de sangre. Esos 350 mililitros van a estrechar, van a extender al miocardio más que estos 200 mililitros. Vamos a decir que el 200 mililitros hizo esto. Y que el 300 mililitros hizo esto con estas otras fibras. Estas fibras van a tener mayor capacidad contráctil que estas porque están más distendidas y pueden contraerse más agresivamente, tienen más espacio para contracción. Eso es lo que pasa, lo que está pasando aquí en la verde. Tú tienes un ciclo cardíaco donde te llega más sangre y el corazón tiene la capacidad de contraerse más agresivamente porque las fibras miocárdicas están más distendidas. Ahora, la variable que tú modificaste en ese ciclo cardíaco no fue la contractilidad. La variable que tú cambiaste aquí fue que tú sencillamente llevaste más sangre al corazón en ese ciclo.
Y ese evento de aumento de contractilidad parcial fue un efecto mecánico. No fue que el corazón se contrajo más de lo que él haría normalmente. ¿Se entiende eso? Sí, se entendió. Por último tenemos el naranja. ¿Qué está pasando en el naranja? Como siempre, ¿verdad? Dividimos. So, no hay la línea normal es aquí, línea normal es aquí, línea normal es aquí. So, ¿qué está pasando en el naranja? Vamos a ponerlo. Ups. Okay. Vamos a poner azul. So, miren aquí, miren aquí, miren aquí. So, ¿qué está pasando ahí en el naranja? Ya para allá. No se oye, por si acaso. Hello. Okay, so, fíjense, la presión total es igual. El volumen diastólico final es igual. O sea, la cantidad de sangre que hay en el ventrículo en los dos casos, acá, es igual. La presión es igual. Pero hay una pequeña diferencia. El volumen sistólico final en el naranja es menor al volumen sistólico que tenemos de base. ¿Por qué? ¿Qué te puede causar eso? Aumento de la contractibilidad. En este ciclo, el corazón se contrajo mucho más agresivamente, porque el volumen que yo tenía era el mismo. La cantidad de sangre que yo tenía era el mismo. Sin embargo, en una, la cantidad de sangre al final de esa sístole fue menor que en el otro. ¿Cómo pasa eso? Si tú eyectas más sangre. ¿Cómo tú eyectas más sangre? Aumentando contractibilidad. Teniendo una mayor fracción de eyección, naturalmente. So, aquí esta persona, qué sé yo, vamos a decir que le dieron dobutamina o le dieron epinefrina, una persona que, qué sé yo, que va a tener un choque anafiláctico o algo así, si inyectó epinefrina, eso pasa en ese latido cardíaco. O sea, en ese ciclo particular. So, lo que ustedes están viendo acá es precisamente cómo se comporta el corazón, cómo usted grafica eso en cuanto a presión, volumen, cuando usted modifica los determinantes del cardiac output. Cuando usted aumenta afterload, preload, stroke volume, contractility. Esto es algo que tienen que sabérselo así de memoria, como los otros gráficos que habíamos hablado. Es algo que usted tiene que tener la capacidad de interpretar y hacerlo ustedes. So, yo les recomiendo que después ustedes se sientan y digan, ok, vamos a decir que está el gráfico normal. Y yo me voy a comenzar a imaginar varios escenarios. ¿Qué le pasaría a una persona que tiene, por ejemplo, prolapso de la válvula mitral? ¿Cómo yo grafico eso? ¿Cómo yo grafico a alguien que tiene insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Cómo yo grafico esa insuficiencia cardíaca congestiva con tratamiento o descompensada? ¿Cómo yo represento una miocardiopatía restrictiva? ¿Cómo yo represento una miocardiopatía dilatada? Que sería lo mismo que insuficiencia cardíaca. O hipertrófica. ¿Cómo me cambian las relaciones presión-volumen? Claro, eso no lo vamos a hacer ahora mismo porque no hemos visto esas patologías, pero son las cosas que tienen que manejar. Eso déjenmelo ahí. Eso déjenmelo ahí tranquilo. Ok. De hecho, si ustedes quieren, lo que vamos a hacer con esto es lo siguiente. Como le dije, usted tiene que tener la habilidad, la capacidad de distinguir una cosa de otra, sencillamente viendo los gráficos. Porque nuevamente, esto es lo que ustedes van a ver. A ustedes le van a poner un escenario que esta persona que estaba en su casa, que se desmayó,
que le hicieron una ecocardiografía y que salió tal cosa. ¿Cuál de los siguientes gráficos expresaría o ejemplificaría o estaría acorde a la patología cardíaca que tiene la persona? Y ya, usted tiene que saber qué patología él tiene y cómo se vería en el gráfico. Todas esas cosas salen no solamente como preguntas directamente, sino como las respuestas. O son cosas que tienen que saber. Y eso tienen que llevarlo también un paso más allá. No siempre los gráficos que van a utilizar son los gráficos que ustedes tienen ahí. No es que le van a poner los mismos gráficos. A ustedes pueden perfectamente ponerle gráfico inventado. O sea, circunstancias hipotéticas. Perfectamente pueden hacerlo. Eso no es un tema de memorizarse y aprenderse esos gráficos como tal, sino que es un tema de interpretarlos, saber reconocerlos. Igualito que cuando vimos con los gráficos que estaban vinculados a Michaelis y Menten, los gráficos que estaban vinculados a cinética enzimática, y ahí cuando hablamos de fármacos. Que nuevamente no es que, yo me sé esos gráficos, me lo aprendí, me lo memoricé. No, es interpretación. Eso es lo que le van a exigir y a pedir. Pero si ustedes quieren esos gráficos, esto es lo que yo iba a hablar ahora, pero si ustedes quieren, revísenlo y ustedes me dicen mañana. Me dicen que le dio problemas, si pudieron interpretar, si no pudieron interpretar. Y ahora no lo vamos a hacer, pero naturalmente más adelante yo les voy a decir, miren, vamos a hacer esto. O miren, vamos a representar esto. O miren, represéntenme esta circunstancia. Pero naturalmente eso va a tener que ser luego de que veamos las patologías cardíacas, porque si no, no estamos en nada. So, miren, lo que nosotros vamos a ver acá son los sonidos cardíacos. Esto es muy importante. Porque a ustedes le van a representar, le van a decir estos hallazgos y usted va a tener que saber dónde está el problema y qué buscar. So, miren. Fíjense, nosotros tenemos clásicamente dos dos sonidos cardíacos principales. Está S1 y S2. S1 básicamente representa el cierre de las válvulas atrioventriculares. Estas válvulas, esta de aquí, esta de aquí. Y regularmente esas se cierran al mismo tiempo. Por ende, hacen un solo sonido. Ahora nosotros tenemos otras dos válvulas, que son las pulmonares y aórticas, que como ustedes ven acá, se cierran en momentos diferentes. Por ende, regularmente se escuchan como un solo ruido, pero que puede separarse o desdoblarse. Y eso va a depender de qué esté pasando con el ciclo respiratorio. Fíjense, en expiración normal, o sea, ya sea inspiración o expiración, ese uno no cambia. Ahora, el segundo componente sí cambia. ¿Y cómo cambia? De la siguiente razón. De esta manera. El S2 tiene un componente aórtico y un componente pulmonar. Como ustedes ven acá, el aórtico, no importa cuál sea el momento de la respiración, siempre se cierra. Regularmente es el primero que suena y regularmente se cierra rápido. Y es por lo que habíamos visto anteriormente, de que la aorta maneja presiones elevadas.
Ahora a presiones elevadas. Llega un momento que cuando el ventrículo puede vencer esa presión, la válvula aórtica se abre rápidamente, sale el contenido ventricular que va a salir y se cierra. Eso pasa rápido. Un proceso rápido. Sobre todo el de la aorta, que nuevamente maneja presiones altas. Ahora, para motivos prácticos, el corazón izquierdo maneja presiones altas y el corazón derecho maneja presiones bajas. Ahora, pueden haber variaciones. Como ustedes ven, la válvula pulmonar se cierra siempre después de la aórtica. Y nuevamente eso está vinculado con las presiones que manejan. Alta presión, abre rápido, siempre rápido. Baja presión, abre y se toma su tiempo para cerrar. Ahora, ¿qué nosotros vemos acá? Esto es lo que llamamos el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Y lo que vemos acá es que cuando usted inspira, el componente C2 se separa aún más. El aórtico nuevamente se queda incambiado, pero el pulmonar se extiende. Y la razón por la que eso pasa es esta. Ok. Cuando usted expira, esto va a ser expiración. En expiración, el aire sale de los pulmones. Ahora, y la razón por la que sale el aire de los pulmones es porque acá la cavidad torácica aumenta su presión. La presión se vuelve positiva. Y esa presión positiva hace que los pulmones se encojan, hace que los pulmones se compacten y saquen el aire, como si fuera un globo desinflado. Ahora, cuando usted inspira, la presión intratorácica disminuye y esa presión intratorácica, ¿cómo disminuye? Lo que hace que comienza a jalar a los pulmones hacia las parrillas costales. Los jala, los extiende, lo abre como si fueran un globo. Y eso hace que el aire entre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la presión torácica es negativa, eso significa que acá que nosotros tenemos el sistema de las cavas, tiene menos resistencia. Porque la presión, o sea, literalmente, cuando la presión es negativa dentro de la cavidad torácica, se convierte en ese instante como si fuera una aspiradora. Comienza a jalar, no solamente oxígeno, sino aquí también. Comienza a facilitar la entrada de sangre a el atrio derecho, que luego va al ventrículo derecho. Cuando usted inspira, su ventrículo derecho se llena más de sangre porque eso aumenta el retorno venoso. Y naturalmente, si en la inspiración yo tengo más sangre en el ventrículo derecho, eso significa que en ese latido, en ese ciclo cardíaco, va a tener que salir más sangre del ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar. Por ende, esta válvula va a durar más tiempo para cerrarse porque yo tengo que sacar más sangre. ¿Qué me va a tomar más tiempo? Por eso los ruidos se separan más. Y eso es lo que le llaman desdoblamiento del segundo ruido fisiológico, porque es normal. Usted inspira, más sangre,
más sangre sale, más tiempo dura esa sangre en salir, más tarde se cierra la válvula pulmonar. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Bien. Pero fíjense, ¿qué nosotros estamos viendo aquí? Pues estamos viendo un S1, ¿verdad? Y nosotros sabemos que no cambia en el ciclo respiratorio. Ahora, este es el caso inicial. So, vamos a compararlo con lo normal. Lo normal es que en expiración tú tengas uno y tengas el otro al lado. Aquí ya de base están separados, muy separados. Y en expiración se separan aún más. So, lo que eso me está diciendo es a mí que hay algo que está sucediendo acá en el corazón derecho que me está a mí aumentando el tiempo normal de vaciado. Me está aumentando a mí el tiempo que me toma a mí vaciar ese ventrículo y cerrar esta válvula. Una de las cosas que puede ocasionar eso es estenosis pulmonar. Si esa válvula está rígida, está dura, a mí me toma más tiempo sacar todo este. Lo primero es que aún en expiración yo voy a tener los sonidos separados porque nuevamente de manera normal me va a tomar más tiempo eyectar la sangre de manera normal porque tengo una válvula dura, estenosada, rígida, que no se abre de manera adecuada. Ahora, eso empeora aún más cuando yo inspiro, porque llega más sangre que ya a mí se me hace, la normal a mí se me hace difícil sacarla. Cuando me llega más sangre, entonces me toca mucho más tiempo sacarla. So, aquí de base nosotros tenemos un splitting que no es fisiológico y es patológico, que es exacerbado en inspiración. El nombre lo dice todo. Fixed splitting, el nombre lo dice todo también. Fíjense. Independientemente si tú estás en cualquier parte del ciclo respiratorio, los dos sonidos se encuentran totalmente separados. Eso pasa principalmente cuando tú tienes esto, atrial septal defect. Las presiones izquierdas siempre son mayores que la derecha. Por ende, si aquí hay un orificio, constantemente va a estar pasando sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y por ende al ventrículo derecho. Por ende, aquí siempre va a haber mucho fluido, mucha sangre. So, independientemente en la parte del ciclo cardíaco que usted está, este ventrículo siempre va a estar manejando grandes cantidades de fluido. O sea, bueno, de sangre, ¿verdad? Que no van a variar significativamente si usted inspira, porque aquí ya no te puede llegar más sangre. Ya todo en el ciclo cardíaco completo, aquí está llegando sangre del atrio izquierdo, porque nuevamente existe esta comunicación. Eso le llaman fixed bleeding. Normalmente lo que tienen que buscar es eso atrial septal defect. Y va a ser bien importante porque hay patologías como tromboembolismo paradójico que solamente se desarrollan cuando hay una comunicación interatrial. Recuerden que las comunicaciones interatriales las vamos a dividir en dos grupos, en PFO y en atrial septal defect, ASD, PFO. ASD es cuando tú literalmente tienes un hoyo que te conecta las dos cavidades, y PFO, que patent foramen oval, es cuando tú tienes recuerda que nosotros teníamos el septum primum y el septum secundum. Septum primum iba de la parte inferior, subía y tapaba el foramen oval. Y el foramen oval, hemos dicho que era un orificio fisiológico que shunteaba la sangre del ventrículo, de la aurícula derecha a la izquierda en la circulación fetal. Y que el foramen oval estaba conformado por
los dos segmentos del septum secundum. Exacto. Los dos septus secundum tienen una apertura en el medio que normalmente está cubierta por el septum primum. Cuando el septum primum falla en cerrar ese septum secundum luego de uno haber nacido, eso es lo que le llaman PFO, por si acaso. Entonces, si bien es cierto, tú tienes una comunicación entre atrios, son malformaciones cardíacas diferentes. Nuevamente, ASD literalmente es un hoyo, independientemente sea lo que sea. Pueden ser los dos, puede ser uno, pero un hoyo que tú tienes. Vamos a decir que aquí se fue un pedazo. Tú tienes una comunicación directa, es un heteroceptative. Ahora, si el problema fue que el foramen oval nunca fue cerrado por el septum primum, es su PFO. Y nuevamente tú vas a tener sangre constantemente pasándote de aquí para allá. Tú vas a tener un ventrículo constantemente con mucha sangre que le va a tomar tiempo salir y por ende va a delayar esto. Paradoxical splitting. Fíjense, el nombre lo dice todo. Paradoxical splitting. Paradójico. ¿Qué es paradójico? Al revés, contrario. Lo normal es que como nosotros vimos acá. Déjame traer. Así es un poco más fácil. Mírenlo ahí, que se aprecia más fácil. Paradoxical splitting. Lo normal es que el primer componente, que es el de alta presión, sea aórtico y el segundo sea el pulmonar. Lo normal es que en inspiración el pulmonar se separe del aórtico. Ahora, en paradoxical splitting nosotros tenemos una patología valvular que hace que el sonido aórtico esté después del pulmonar. Y peor aún, que cuando tú inspiras y el componente pulmonar, como ustedes ven, se aleja, se splitea, a diferencia de lo que pasa de manera fisiológica, donde se supone que en inspiración tú tienes que escuchar que los murmullos se alejan, aquí se acercan, pero es sencillamente porque el patológico real es el aórtico. Hay algo que me está causando a mí que la apertura y cierre de la válvula aórtica sea mucho más retardado que lo normal. Normalmente eso pasa en estenosis aórtica. ¿Verdad? En vez de yo abrir esa válvula aquí, la abro y la cierro mucho más posterior porque me toma más presión, más tiempo abrir esa válvula. Todo esto es importante porque nuevamente a ustedes le van a poner personas que tienen estas patologías y le pueden preguntar cuál sería o le ponen esto como un hallazgo descrito, que la persona cuando inspira se separa este componente o le enseñan esta imagen o se lo escriben o le ponen un video. O mira, estos componentes se separan. O mira, estos son los que se separan, esto es normal, esto es anormal. Y ya con eso tú tienes que tener idea de cuál es el problema y dónde comenzar a buscar. Ahora, mi pregunta sería, si yo agarro, vamos a agarrar esto. Esto y esto. Ok, si yo le digo que me representen esto en una presión, en una curva de volumen-presión, ¿cómo sería? Estas patologías. ¿Cómo ustedes le esperarían? Lo pueden mandar por el grupo. Juega. Hagan su dibujito raro ahí. Pongan el normal y el patológico. Teniendo en cuenta esto, ¿verdad? ¿Cómo ustedes representarían eso? Dale para allá, jueguen. Como puedan.
Lo mandan por el grupo. Lo estoy esperando. Ojo, y eso lo van a representar teniendo los parámetros que hablamos ahorita. Poner en systolic volume, en diastolic volume, el normal de referencia y cómo estarían eso. Yo no voy a grabar todavía, ¿dónde está?
No, pero es una claridad, es una tabla de... Volumen, presión. Ajá, que yo vi una ahí de otras cosas. Mm, mm, mm. Ok, vamos a ver algo más interesante. Yo le voy a decir, ¿cómo sería este? Déjame ver. Mm, Yo le diría exacto. Yo le voy a decir, ¿cómo sería esto? Y si nosotros representamos el ventrículo derecho, ¿verdad? Porque anteriormente lo que presentábamos era el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho, y este es el normal, pues este sería, oh, perdón, este sería ventrículo derecho, este es ventrículo izquierdo, perdón, este es ventrículo izquierdo. O esto estaría representado de la siguiente manera. Más o menos así. Más o menos así. ¿Por qué la presión aquí? Lo primero que yo tengo que expresar, independientemente sea lo que sea, es que la presión total es mayor que la normal, porque aquí yo estoy representando una estenosis aórtica, dijimos, ¿verdad? So, ya yo sé que mis presiones ventriculares van a ser mayores que lo normal porque tengo que vencer la presión de la aorta. Lo segundo, si yo estoy aumentando el afterload, eso significa automáticamente que mi stroke volume va a estar disminuido. Por ende, mi end systolic volume, yo debo ponerlo hacia la derecha porque va a ser mayor. El end diastolic volume no necesariamente va a estar afectado, aunque nuevamente hay otras cosas que considerar, pero de base, si no hay ninguna otra cosa sucediendo, ese sería el gráfico más o menos que yo esperaría. Ojo, yo no estoy diciendo que es el exacto, porque ahorita el que vimos, el que nos enseñó el libro fue, era como así. Pero el punto es que los puntos claves son end systolic volume mayor y las presiones ventriculares totales mayores, porque aquí yo estoy representando una estenosis aórtica, ¿verdad? Por eso es que el sonido, en vez de estar aquí, está acá, porque esa válvula se está abriendo mucho más tardíamente que lo que debería. Y eso solamente pasa si tiene una válvula que no se abre cuando debería, se abre mucho más después porque está estenótica. ¿Se entendió eso? En pocas palabras, ese cuadro sería equivalente a este. Pero la impresión es alta, en systolic volume mayor de lo normal ya. Eso nuevamente pasa en estenosis aórtica, que es este que está, que eso fue lo que representamos ahí, en pocas palabras. ¿Se entendió eso? ¿Qué pasó ahí? Sí, ya está bien. No hay problema. Claro, no se preocupen, como le dije, toda esta patología no la hemos visto, nosotros la vamos viendo, la vamos a ir
dando sentido, vamos viendo otras cosas que nos van a ayudar a entenderlo. Lo importante es tomar conceptos. Después lo vamos a ir pegando. Esto es interesante. Ok, preguntas, dudas. No. Revisen bien, como le dije, esta parte de aquí. Vamos a comenzar con ella mañana. Porque así ustedes se sientan, revisan todo, digieren, y hablamos de ellas. Ustedes la van a chequear, la comparan. Esto no se preocupen. Ustedes se sientan, lo digieren, chequeen, me dicen si hay algo que no entiendan, revisamos. Y a partir de ahí vamos, porque, bueno, pausarlo como una especie de repaso de todo esto. Como ustedes ven, la dinámica de los temas en general